Vivimos en un mundo acelerado, donde las emociones se confunden, las heridas se ocultan y la mente se llena de ruido. ¿Qué pasaría si pudieras encontrar un espacio para sanar, aprender y crecer? Un espacio donde la calma y la claridad sean parte de tu día a día. Bienvenido a Mente Sana, Corazón Alegre, un podcast creado para quienes desean fortalecer su interior, liberarse de cargas emocionales y vivir con propósito. Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mente Sana, Corazón Alegre, donde exploramos las emociones, los pensamientos, aquellas cosas o resentimientos que aún tenemos dentro de nuestro corazón y de nuestra mente que no nos deja avanzar. Soy Elizabeth Pámanes y te doy la bienvenida. Gracias por estar aquí. Es un honor para mí compartir contigo este episodio, un episodio más y sobre todo en un inicio de semana. Y yo quiero invitarte a que tomes unos segundos y te preguntes cómo estás, qué sientes, cómo comenzaste esta semana. Quizás estás muy acelerado o acelerada. ¿Qué tienes en ese corazón? ¿Cómo están esas emociones? Quizá a lo mejor no sabes qué son emociones. Quizá te enojas, sientes frustración, piensas que no puedes lograr aquello en lo que tanto anhelas o sueñas. Bueno, pues estás en el lugar correcto y para ello yo te invito a que vayas y nos sigas en todas las plataformas de tu preferencia y también que vayas a las redes sociales y que busques las dos emisoras de radio, Hiperbórea Radio y Sí Se Puede Radio. Que vayas y nos des un follow, que nos sigas, que nos dejes esos mensajes. Hemos estado leyendo muy buenos comentarios, pero no solo que vayas y me sigas a mí, sino a todos los compañeros y compañeras que tienen esos podcasts con esos increíbles temas. Somos una gran familia y así que te invito a que nos vayas y nos sigas. Y también me sigas en mis redes sociales con Elizabeth Pámanes y vayas al canal de YouTube. Así me vas a encontrar con mi propio nombre. Y bueno, hoy te quiero compartir algo especial. Algo tan clásico que a veces escuchamos. ¿Sabías que? Bueno, según estudios en psicología, muchas de nuestras reacciones emocionales, de nuestros enojos o de nuestros patrones de comportamiento en la adultez están relacionados directamente con esas heridas emocionales. Están relacionadas con experiencias en la infancia o en la adolescencia. Asimismo, bueno, pues quizá a veces no nos damos cuenta de esas heridas o de esas reacciones o de esos enojos y bueno, puede influir mucho en nuestra autoestima y en nuestras relaciones interpersonales y hasta en nuestra salud física. Y este es un episodio más donde tenemos una gran invitada, ella es la psicóloga Claudia Kapp, nos acompaña desde Guatemala. Desde Guatemala le estamos dando la bienvenida a nuestra querida psicóloga Claudia Kapp. Ella tiene un enfoque en terapia cognitivo-conductual, es conferencista, mentora en sanidad emocional y especialista en el tema de la autoestima. Ella da también talleres, programas, conferencias. La puedes ir a buscar en sus redes sociales y más adelante ella nos va a decir cómo la podemos contactar, cómo podemos estar en contacto con ella. Y si todo lo que te he mencionado te resuena contigo o sabes que hay ciertas experiencias que no puedes resolver, pues quédate aquí, no te vayas porque este tema va a estar increíble y juntos vamos a descubrir cómo sanar o cómo aplicar ciertas herramientas que nuestra psicóloga está aquí. Así que bienvenida, Claudia, bienvenida al podcast. Gracias Eli, qué bendición poder estar aquí, compartir en este espacio. Gracias, para mí es un honor, estás desde Guatemala, lo que hace la tecnología, te tenemos hoy aquí, nos están escuchando las personas a través de la radio, las que van a llegar yo creo en los días mañana o pasado, ¿no? En el canal de YouTube, pero sobre todo es muy importante conocer las emociones, conocernos, querida Claudia, para ello yo sé que a veces no sabemos ni qué son emociones y cómo las sentimos. Y a mí me gustaría enfocarme de lleno al tema y que tú nos puedas hablar más profundamente sobre esto. ¿Qué son las emociones? ¿Qué son esas heridas emocionales? Ok, gracias Eli por este espacio, pues vamos a empezar de lleno para que podamos entender en sí qué son todas estas heridas emocionales, ¿verdad? Y básicamente podría empezar diciendo que las heridas emocionales son todos esos traumas emocionales que se han ido viviendo
En palabras más sencillas, podría decirte que son todas esas experiencias dolorosas que en alguna etapa de la vida se han vivido, ¿verdad? Y han marcado la forma como me percibo a mí, en primer lugar, la forma como percibo a los demás y la forma como percibo al mundo. Es decir, que cuando uno pasa esas experiencias dolorosas, básicamente afectan la forma de pensar, de sentir y de actuar. Es importante también resaltar que muchas veces, bueno, la teoría, los libros y todo lo que ahorita se conoce, nos menciona que la mayoría de personas ha tenido una herida en la infancia. Sin embargo, a mí me gustaría resaltar que no solo es en la infancia. La mayoría podría ser. Sin embargo, hay personas, y por mi trabajo, por mi profesión, he acompañado a personas que quizás la infancia está intacta, tuvieron una infancia de amor, de atención, de cuidado, sin embargo, experiencias en la vida adulta, en la juventud, vinieron a generar dolor y eso abrió una herida emocional, ¿verdad? Entonces quiero dejar esto claro porque a veces uno dice, no, solo es en la infancia, y dicen, bueno, si en la infancia no me pasó nada, entonces no tengo heridas, ¿verdad? Entonces por eso aclaro, porque muchas veces, si bien es cierto, se habla de la infancia, pero no solo se queda estático en la infancia, sino puede abarcar la vida adolescente, la juventud y la vida adulta. Y algo muy importante también que yo estaba estudiando todo este tema, y es que una psicóloga, Alice Miller, ¿verdad? Ella hizo un estudio, hizo investigaciones donde tuvo resultados y determinó que el 99%, o sea, casi que la mayoría, 99% de las personas en alguna etapa de su vida han sido heridas. Y esto una vez más nos vamos, puede ser que en la infancia, en la adolescencia o en la vida adulta. También quiero resaltar esto, lo que mencionaba de las emociones. Y es que todos manejamos emociones. Sin embargo, cuando uno tiene experiencias dolorosas, cuando uno vive situaciones difíciles y uno no sabe cómo gestionar esas emociones porque no tiene las herramientas, no está equipado, básicamente lo que se hace es como que yo lo menciono, es como que uno lo esconde debajo de la alfombra, uno lo guarda, uno lo calla. Entonces, ¿qué pasa? Las emociones no desaparecen, las emociones están ahí, solo que las emociones como se quedan guardadas, quizás yo tuve un evento difícil, un evento traumático a mis 15 años y ahorita en mi vida adulta yo sigo y vienen esos recuerdos y me duele y tengo miedo y ese miedo prevalece. ¿Por qué? Porque esas emociones no han sido sanadas, porque pueden pasar los años, pueden pasar 5, 10, 20 años, pero aún me duele, aún no logro superar. Incluso hay comentarios donde uno dice, pero si fue en mi niñez, ¿por qué me sigue afectando? Pero es que se trata que esas emociones, hasta el día que yo no las trabaje, esas van a seguir interfiriendo en mi vida, en mi paz, en mis relaciones, es decir, en todas las áreas, ¿verdad? Y para esto me gustaría compartir acá con las personas que van escuchando con un ejemplo que yo utilizo bastante en mis sesiones y quiero llevarte a este escenario. Y es decir, yo estoy trabajando de pronto y tengo un accidente y me corto, ¿verdad? Me corto el brazo y como yo digo, bueno, no es para tanto, sigo con mis actividades, sí me duele, pero no le presto la atención que debería prestarle, ¿verdad? En este caso, y actúo, hago mis actividades, y yo digo, ay, no, no quiero dar explicaciones, ¿qué me pasó? Entonces lo que hago es venir y ponerme como que una blusa larga, ¿verdad? Sí. Entonces me la pongo y nadie se lo nota. Pero mientras tanto, yo estoy ahí con esa herida. Y sin darme cuenta, esa herida empieza a hacerse más grande, se empieza a infectar, pero yo no le doy la importancia. Sí me molesta, me genera malestar, pero no le doy la importancia. Viene una amiga y viene y me da un abrazo, llevamos tiempo de no vernos, entonces ella me da un abrazo y me toca el brazo, me toca esa herida. En automáticamente yo vengo y reacciono, incluso me enojo y le quito la mano. Y ella se queda extrañada, va a decir, pero ¿qué hice, verdad? Te llevo a este escenario porque muchas veces allí son las heridas, no claro. Se ven,
pero el dolor ahí está, no se ve, pero muchas veces quizás una persona me quiere dar un afecto, pero como yo traigo algo ahí lastimado, no permito, no dejo. Entonces muchas veces así trabajan las heridas emocionales. Y las heridas emocionales tienen sus orígenes, ¿verdad? Ya sea en la infancia, donde uno tiene experiencias difíciles, y aquí es donde voy a abarcar un poquito acerca de las distintas heridas que son abandono, rechazo, ¿verdad? La humillación que uno pudo haber vivido, pero también no solo en la infancia, sino también hay heridas que se abarcan en las relaciones, como una ruptura amorosa, una infidelidad, un engaño, incluso dentro de las relaciones, maltrato emocional que puede surgir. Ujú. ¿Sí? Claro. No, y sabes, es muy importante la información que nos estás compartiendo, y llevarnos a ese escenario creo que abarca más el contexto de cómo se siente esa herida, porque está ahí, ¿no? Está la cicatriz, pero a veces duele, ¿no? Es como que te tocas y duele. Entonces así es parte de la vivencia, está ahí aunque hay una cicatriz, pero realmente no sacaste todo lo que había de raíz. Y me encanta cómo nos llevas a ese escenario para poder abrir nuestra mente, para poder verlo en un contexto, y más que nada llevarnos a pensar y a preguntarnos, a cuestionarnos cuáles son aquellas heridas que yo normalmente tengo, porque este es el enfoque que queremos llevar. Que tú misma, la persona que nos escucha, sepa, que diga, sabes que yo, hay una herida, hay un trauma, por ejemplo, ¿no? El miedo a las arañas. Yo no puedo ver como, por ejemplo, una víbora, ¿no? Porque de niña alguien me la arrimó así nada más y despertó en mí una fobia. Y de ahí viene como ciertas emociones, ¿no? Cierto miedo, cierta tendencia a tener esas emociones, una emoción, un caos de emociones, ¿no, Claudia? Nos has hablado qué son, pero también cómo se originan a raíz de estas experiencias. Pero muchas veces, Claudia, creo que vamos teniendo estas pérdidas en nuestras vidas que también generan caos emocional, que también generan estas emociones difíciles, y no sabemos ponerles nombre. ¿Por qué tendemos a eso, a callarnos? Porque también lo mencionaste, a veces callamos lo que sentimos. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo ponerle nombre a esas heridas? Quizá porque no lo conocemos, o quizá porque no le hemos puesto nombre, o quizá porque nos han enseñado, ¿no? Así a caminar en la vida así sin expresar y sin conocer más de nuestras emociones. Básicamente, ¿por qué la callamos? Porque como nadie nos enseña, ¿verdad?, a expresarnos. Porque todo esto es un aprendizaje. Y es muy importante, en este sí me voy a enfocar en la infancia, porque la infancia, cuando uno va creciendo, es muy vulnerable, sí, es muy frágil. Entonces, todo eso que vio, todo eso que aprendió, todo eso que escuchó, si de pronto hubieron comentarios, decir, ay, no, no es para tanto, ay, tan exagerada, ay, ¿por qué lo estás haciendo? Entonces, todo eso viene a dar mi mensaje, y es decir, lo que yo siento no es importante, no merezco expresarme. Entonces, desde ahí empieza eso, porque como yo menciono, nosotros venimos como una hoja en blanco, ¿verdad? Imaginemos que venimos como una hoja en blanco, y nuestros cuidadores principales, en este caso, padre, madre, tíos, abuelos, o sea, toda esa parte viene a dejarnos una huella. Y todos esos comentarios, todos esos mensajes tienen un impacto profundo. Y si de pronto yo estaba llorando y me dicen, ay, tan exagerada, ¿por qué estás llorando? ¿Querés que te pegue más, verdad? Para que llores. Entonces, esos mensajes son tan fuertes. Entonces, el mensaje que me dan es, no hay que llorar, no hay que expresarse. Entonces, todo eso se va guardando, se va callando, pero eso no termina. Entonces, en la vida adulta, puedo salir en el momento de tener una discusión y agredo. ¿Por qué? Porque en su momento no lo pude expresar. O lo contrario, yo no expreso, quizás hay injusticias, no me gusta lo que están haciendo, están diciendo de mí, pero no sé cómo hablarlo, cómo decirlo, porque en mi mente se grabó un mensaje, y es decir, no hay que hablar, no hay que expresarse. Entonces todo eso me genera incomodidad, porque de pronto se activa la idea de injusticia, de que me están haciendo daño,
pero yo no puedo expresarme. Y ahí viene la parte donde hay señales que nos van guiando a decir, yo creo que tengo estas heridas, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Cuáles serían las señales más comunes en nosotros, las personas? ¿Cuáles serían las señales más comunes para ir identificando, para ir viendo, para ir analizando nuestro propio yo? Ajá, bueno, son varias, es un listado interminable y acá les voy a mencionar algunas. Alguna de las señales es que una persona que tiene algún tipo de herida maneja distorsiones cognitivas, es decir, muchos de los pensamientos que tiene acerca de sí misma, acerca de su alrededor y acerca del mundo son equivocados, ¿sí? Wow. Por ejemplo, que yo esté aquí sentada y yo veo a otras personas y digo, ay, no, estas personas de plano ven que yo no soy suficiente, ven que yo no soy capaz. Esas son distorsiones cognitivas porque yo no puedo meterme a la mente de los demás a leerlo, pero yo me estoy imaginando, yo estoy interpretando por una mirada, porque de pronto están platicando y yo automáticamente digo, ay, no, de plano están hablando de mí. No, o generalizo, ¿verdad? En el sentido de decir, ay, no es que a mí siempre me pasan cosas malas, no es que a mí nadie me quiere, no es que de plano a mí me tocó sufrir en esta vida. Entonces, desde ahí uno empieza a identificar que ahí hay heridas. ¿Por qué? Porque ve la vida desde otra perspectiva, desde una perspectiva negativa. También otra de las señales es que una persona con cualquier tipo de herida le cuesta, pero ahí sí que de verdad le cuesta poner límites. Es tan difícil venir y decir no. ¿Por qué? Porque anteponen las necesidades de los demás, porque ahí se activa un miedo, de pronto el miedo al rechazo o al abandono. Si le digo que no, se pueden enojar y se pueden ir. Y como yo no quiero que me abandonen, entonces digo sí, aunque yo realmente no lo quiera hacer. Entonces es muy importante empezar a identificar estas señales. También la baja autoestima, que básicamente es que la persona se percibe como poco suficiente o no tiene valor, ¿verdad? Y este tema es en donde yo me enfoco bastante al trabajar, porque la baja autoestima no es que yo nací con baja autoestima, no, nadie nace con baja autoestima. La autoestima es algo que se va construyendo a lo largo de la vida. Y si hay alguien que maneja baja autoestima, no me creo valiosa, uno se compara, no me siento merecedora, capaz, entonces ahí habría que revisar porque hay una herida que hay que ir sanando, ¿verdad? También una persona que ha tenido una herida, cualquier tipo de herida que mencioné al inicio, se le dificulta confiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una persona que ve todo amenaza, ve todo peligro. Nosotros somos seres sociales, pero muchas veces una persona herida le cuesta venir e involucrarse con personas, en amistades, en compañerismo, en grupos. ¿Por qué? Porque siente esa amenaza que pueden traicionar, que pueden venir y lastimar. Entonces prefiere aislarse, prefiere estar aparte, no molesto y no me molestan, ¿verdad? Pero en sí es una forma de defenderse para no ser lastimada por todo lo que ya se vivió. También es una persona que básicamente maneja un diálogo negativo, es decir, todos tenemos dentro de nuestra mente una conversación constante con nosotros mismos, una conversación desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿verdad? Y estamos ahí con esa conversación. Aquí la pregunta es, si nosotros le pusiéramos volumen a esa conversación, ¿qué se escucharía? ¿Será que se escucharía una conversación de, ay, está bien, me equivoqué, la próxima lo hago mejor? O una conversación donde, ¿por qué lo hice así? Es que qué tonta soy, es que, y así, palabras tan fuertes, muchas veces uno maneja hacia sí mismo por esa conversación negativa que tiene, pero como yo te mencionaba, todo eso fue aprendido. Entonces aquí el punto es revisar de dónde, ahí sí que absorbí toda esa información, porque cuando uno empieza a identificar, pues uno va a empezar también a generar esos cambios a causa de estas señales. Y algo también importante es que una persona con heridas emocionales tiende a ser dependiente, a buscar la aprobación de los demás. Ay, ¿será que si hago esto está bien? Y pregunto a todo mundo. O sea, yo sé que no es malo preguntar, pero esta persona prefiere dejarlo en la mano de los demás, porque si sale algo mal, pues yo no asumo. Ellos me dijeron. Entonces esta persona también es insegura, porque no cree en su criterio, no cree en lo que pueda hacer. Y siempre va a estar buscando la compañía de los demás.
Wow. Qué información tan importante nos estás trayendo, Claudia, nos lo estás trayendo de una manera muy fácil de entender. Y quiero resaltar, ¿no? Quiero resaltar varios puntos, por ejemplo, aprender. Tenemos que aprender a desaprender lo que en esa hoja en blanco han escrito, lo que en esa hoja otros han venido a decir de nosotros, lo que otros han venido a herir. Pero una vez que aprendemos a traerlo, a concientizarlo, a saber que tenemos esas heridas emocionales, una vez que las empezamos a reconocer, a trabajar y que empezamos, es como ir borrando, ¿no? Ir borrando esos malos pensamientos, esas malas creencias de nuestra hojita y cambiar la historia, ¿no? Cambiar la historia, la perspectiva, donde ya no sea todo tan negativo, sino llevarlo en un enfoque más positivo, despertándote agradecido por el día de hoy, el decir, ok, yo lidio con estas heridas o estas emociones negativas y mencionaste algunas que son estas heridas del alma. No sé si nos puedas volver a compartir esas heridas por si las personas que están escuchando dicen, yo escuché, pero como que no le dieron enfoque. Así que como el abandono, el rechazo. Cuéntanos un poquito más de esas 5 heridas. Está bien, Eli. Estas heridas, como yo mencionaba, se activan en cualquier etapa de la vida, ¿verdad? Uh-huh. Mayormente en la infancia. Entonces vamos a empezar con la herida del abandono. Esta herida básicamente consiste en la ausencia física o emocional de los cuidadores, llámese padre, madre, abuelos, Uh-huh. tíos, entorno cercano. La herida del abandono es cuando alguien no vino a suplir eso que yo necesitaba en ese momento, esa Claro. atención, ese cuidado, esa contención, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, siento que no fue importante porque me dejaron en ese momento que yo más lo Sí. necesitaba, ¿verdad? Entonces, el abandono puede ser tal cual, abandono físico, ausencia de papá, de mamá, o bien el fallecimiento de alguno de los dos, porque nuestra mente, cuando, máxime cuando se es niño, no logra captar de que falleció no porque quería, sino que el niño interpreta como me abandonó, no fui lo suficiente como para que se quedara. Entonces desde ahí se queda esa herida. O bien el abandono emocional, que los papás físicamente sí están, sin embargo, por las distintas actividades, por Uh-huh. otros compromisos, o bien como no tienen esta parte trabajada, entonces no le dan importancia a la presencia, al estar, a esa atención, a ese cuidado, al venir y dar palabras de afirmación. Entonces yo siempre menciono, es como que están, pero no están, porque físicamente sí están, suplen lo básico, alimentación, vestimenta, educación, vivienda, suplen eso, sin embargo, falta ese amor, el venir y decir, eres importante, tú puedes, aquí estoy, el venir y que de pronto esté llorando, ¿y qué te pasa? Entiendo que te duela. O sea, toda esa parte, cuando uno no lo puede obtener, lo percibe como un abandono emocional. También tenemos la herida del rechazo, que básicamente se percibe la persona como no deseada, ¿verdad? Uh-huh. Es como que hay algo mal en mí. Entonces, desde ahí, por lo mismo, ¿verdad? Por el trato que fue recibiendo a lo largo de su vida. Entonces, como la mente empieza a obtener esa información y Uh-huh. dice, interpreta de esta manera, bueno, no están conmigo, entonces de pronto hay algo mal en mí, no me quieren, no soy deseado, entonces empieza a sentir rechazado, empieza a sentir que no es lo suficientemente importante en su entorno. Entonces también tenemos la herida de la traición, que básicamente acá es cuando deposité mi confianza en alguien y básicamente me lastimaron, esa confianza fue rota, fue quebrada. Entonces desde ahí ya uno está alerta y por eso hay muchas personas que son inseguras o son muy celosas. ¿Por qué? Porque en una etapa de su vida, esa confianza, eso que dijeron, de pronto después lo utilizaron como una burla, como una broma. Entonces ahí se activa esta herida porque uno dice, bueno, ya no tengo por qué confiar, no hay con quién confiar porque yo le conté esto que para mí era muy importante y ahora lo están diciendo. Entonces se activa esa herida. También tenemos la herida de humillación, que aquí básicamente es cuando uno tiene experiencias donde pasa vergüenzas, donde Uh-huh. pasa penas. Entonces es como que decir, ay no, uno lo siente tan fuerte, el impacto emocional es tan grande que
la humillación empieza a activarse, ¿verdad? Y también tenemos la herida de injusticia, que básicamente, acá podría darte el ejemplo de venir, es como que un niño, ¿verdad? Este es tranquilo, pero tiene un su hermano que es algo travieso, que hace muchas cosas, y la mamá, en lugar de llamarle la atención al otro niño, es más pequeño, le llama siempre la atención al hermano mayor. Es que sí, ¿porque no miras esto? Es que, y el niño dice, bueno, pero si yo no hice nada, entonces, ¿por qué me están llamando la atención? Entonces, se crea esta herida de injusticia. Entonces, la herida de injusticia muchas veces sale con enojo, ¿verdad? Sale con enojo, porque decir, bueno, yo no hice nada, pero ¿por qué? Pero en la vida adulta incluso puede uno explotar, puede venir y airarse y Sí. salir a la defensiva con ser agresivo, a causa de todas estas heridas, porque las heridas, cuando uno no las ha sanado, las emociones ahí están. Hay mucho miedo, miedo a que me abandonen, miedo a que me rechacen, miedo a que se vayan, miedo a que no me acepten como soy, ¿verdad? También Claro. está este enojo por todo lo que yo no pude decir en ese momento, por todo lo que me limité. Entonces aparecen esas heridas. Wow, qué información tan importante nos estás compartiendo y sobre todo ir identificando, ¿no? Identificar en cuál te resuena más en ti y pues darte esa oportunidad también de buscar un acompañamiento, una terapia o buscar en un lugar donde puedan ayudarte a pasar este proceso de identificar esas heridas para tu crecimiento personal, para sanar el corazón, para sanar tus pensamientos y todas las inseguridades que puedan llegar a través de estas experiencias. Claudia, ¿cuál sería el primer paso para levantar la mano y decir necesito ayuda, necesito buscar ese acompañamiento, necesito dar ese paso a reconocer que estoy herida en diferentes emociones? Bueno, el primer paso, sí o sí, casi casi que es obligatorio, es reconocer, es ser consciente, es decir, bueno, sí, me lastimaron, sí, viví rechazo, sí, no tuve el afecto que hubiera querido. Entonces, el primer paso para que uno pueda sanar todas estas heridas es ser consciente que en una o varias etapas de mi vida me lastimaron, porque yo no puedo cambiar algo que yo no me doy cuenta, algo del que yo no soy consciente. Entonces el primer paso siempre va a ser reconocer para después dar paso al cambio, porque una cosa también, y yo lo he visto, es reconocer y digo, sí, sí me lastimaron, sí viví esto, entonces como lo viví, entonces ahora yo lo hago, entonces continúo. Una cosa es ser consciente, pero el otro punto es cambiar, querer cambiar esa historia, decir, ya no más, esto me dolió, porque una persona que no sana automáticamente sigue lastimando con sus Claro. acciones, con sus palabras, con sus tratos. ¿Por qué? Porque bien dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Yo no puedo dar sanidad si en mi corazón hay tantas heridas. Entonces, el primer paso sí o sí es reconocer, es ser consciente. Y para eso puedo venir y compartir que uno se tome el tiempo, porque aquí es mucha reflexión, es venir y decir, bueno, a ver, en este caso, ¿verdad? Hacer un listadito, empezar a recordar de las personas que me lastimaron. Y a veces, como yo mencionaba anteriormente, a veces uno dice, no, pero fue de mi niñez. Sí, pero uno de niño fue tan fuerte esa situación. Entonces no hay que minimizar esa experiencia, porque si no se ha sanado, a pesar que fue en la niñez, en la vida adulta aún sigue lastimando, aún sigue afectando. Entonces, lo ideal es hacer un listadito de quienes hirieron y después empezar a ver qué eventos fueron los que marcaron la vida, ¿verdad? Porque solo de esa manera, cuando uno es consciente, uno dice, bueno, sí viví esto, sí pasé esto, sí viví una violencia, viví rechazo, viví humillaciones, viví todo esto, entonces me doy cuenta que sí tengo heridas, ¿verdad? Exacto. También identificar de dónde vienen esos patrones de comportamiento que uno va teniendo, porque a veces uno dice, no es que yo soy así, no es que si me quieren, es que así soy, y no, no es que así somos, es que las situaciones, las experiencias, todo lo vivido, me fueron moldeando, fueron construyendo algo dentro de mí. Entonces aquí el punto es venir, por ejemplo, que si alguien está en una relación donde sabe que es dañina, donde sabe que de pronto recibe palabras hirientes, recibe sarcasmos, donde definitivamente interiormente dice, esto no me está ayudando,
pero no sabe cómo salir. El punto es aquí empezar a preguntarse, porque quizás se activa el miedo al abandono, al estar sola, no sé qué voy a hacer, porque a veces uno cree que la vida está en alguien más, porque tengo miedo de hacerme cargo, tengo miedo incluso de enfrentar ese dolor que he estado guardando por mucho tiempo. Entonces la pregunta sería, ¿de dónde viene ese miedo a quedarme sola? ¿De dónde viene este enojo que quizás pasan situaciones que no es para detonar al nivel 10, pero cualquier cosita, por más pequeña que sea, yo detono, yo agredo, yo exploto? ¿De dónde viene todo este enojo? Porque puede ser que ese enojo esté acumulado, porque yo mencionaba que las emociones no desaparecen, las emociones van guardando y en cualquier momento salen, y muchas veces salen de la peor manera. ¿De dónde viene esta inseguridad? ¿Por qué quiero complacer siempre a los demás? Entonces, cuando uno empieza a ser consciente, uno dice, bueno, entonces sí, como que hay que hacer ciertos ajustes, ¿verdad? Porque solo comprendiendo tu historia, tú vas a empezar a generar esos cambios. Qué importante el aceptar y el reconocer y el preguntarnos, sobre todo el preguntarnos, ¿de dónde viene esto que siento? ¿De dónde viene esta herida? Y muchas veces vamos comportándonos ya de adultos, el niño herido sale, el adolescente sale, ¿no? Esa herida, fuimos tan heridos quizá en esas etapas de nuestras vidas que salen, las reacciones salen inconscientemente, sale, y a veces ya cuando reaccionas y cuando se te tranquiliza todo, dices, ¿por qué reacciona así? Perdí a las amistades, o se acercan buenas amigas y las pierdo por mis reacciones, mi inseguridad, mis celos, pero es ese miedo, ¿no? Quizá de que tenemos ese miedo a que las personas, pues el abandono, le tenemos miedo al abandono, y es por eso que muchas veces actuamos alejándonos de las personas, por ese miedo a, es que si le doy la confianza, y recientemente a mí me ha pasado y lo hablaba con una amiga muy querida, le decía, sabes, pasó algo que yo tendía a retirarme de las, no, a retirarme de las personas. ¿Por qué? Pero no era tanto de no quiero tener esta conversación contigo, sino era más que nada, voy a guardar mi corazón, ¿sabes? Voy a guardar mi corazón. Pero en ese proceso entendí que ya tenía la capacidad como adulta, ya he trabajado, ya he sido consciente con esa niña herida o con esa inseguridad del abandono, Claudia, y fue un momento donde, ¿sabes qué? Yo le voy a decir lo que siento, cómo me siento, cómo viví esta experiencia, y fue muy lindo porque al final también ella me dio su perspectiva, las dos tuvimos un sentir diferente, y que al final pues fue así de, no, pues sí te quiero tener en mi vida, ¿no? Porque eres valiosa. Pero es tener el valor también de reconocer cuando tu niña herida o tu yo herido es el que reacciona, el que pone una máscara a veces, ¿no? O tus palabras van llenas así como de, voy a atacar así directo, y a lo mejor no estabas en ese equilibrio, sino que lo haces, y es ahí donde muchas veces perdemos buenas amistades, perdemos relaciones también, familia, por reaccionar, dejarnos llevar más por la reacción que fuera muy diferente en todas las personas si tomáramos ese tiempo en reflexionar, porque a veces actuamos como actuamos desde el enojo, ¿no? Y muchas veces lo vemos hoy en día en las redes sociales, cómo de la nada se desata ¿no? Este odio, estos comentarios tan fuertes que dices, wow, antes no era así, ¿no? O sea, creo que la expresión, la libertad de expresión ya a veces hasta se confunde, ¿no? De que, vamos a darle con todo porque vamos a cancelarlo. Y es eso, es parte de que necesitamos como sociedad concientizar nuestras emociones, concientizar por qué nos enojamos, por qué tendemos a ser así, por qué reaccionamos así. Yo sé que hay un trasfondo de heridas, de situaciones, pero es momento, creo que estamos en un momento donde tenemos que motivarnos mutuamente a que podamos sanar, abrazarnos, aceptarnos, a valorarnos y muchas veces hasta pedirnos perdón, Claudia. Hay una pregunta que yo les hago a mis invitadas, que es, ¿qué tiene que ver Dios con mis emociones? Okay. Bueno, esta pregunta es muy bonita, muy interesante. Yo considero que Dios tiene que ver todo con las emociones, porque Él básicamente nos creó y nos puso ese botón de las emociones. O sea, yo siempre he mencionado que las emociones no son buenas ni malas,
sea, ¿por qué? Porque tienen precisamente un propósito, una función en específico, y es poder expresarnos. Pero como nadie nos ha enseñado, no se tienen esas herramientas de cómo utilizar nuestras emociones, entonces ahí es cuando las emociones salen y nos gobiernan. Pero en sí las emociones fueron diseñadas para expresarlas, o sea, no es malo enojarse. ¿Por qué? Porque cuando yo me enojo es que hay una injusticia, ¿verdad? Aquí el punto es que si yo no sé cómo gestionar este enojo, entonces yo exploto, agredo, lastimo. Igual con la tristeza, incluso vemos en la Biblia con el rey David, en todos los salmos, ahí podemos ver él cómo se expresaba. Él no decía, ay, no, voy a esconder mi miedo. No, él expresaba su miedo, expresaba esa angustia, expresaba ese enojo. ¿Por qué? Porque Dios sabe y nos diseñó como seres integrales y tenemos un espíritu, alma y cuerpo. Y dentro del alma están nuestras emociones. Entonces, Dios realmente quiere que nosotros podamos sanar nuestras emociones, que podamos conocerlas, ¿verdad? En este caso, empezar a identificar por qué vivo con mucho dolor, por qué vivo en mucho sufrimiento, por qué tengo tanto miedo, por qué tengo tanto enojo acumulado, para poder ahí sí que depurar, sacar, liberar todo eso, para que ahora sí, como dice la Biblia, uno pueda vivir esa vida plena que él ha prometido. Pero las heridas en sí no permiten que tú disfrutes la vida, porque puedes tener todo tan bonito, pero si dentro de ti hay mucho enojo acumulado, tú vas a ver la vida con unos lentes grises, con unos lentes negros. Entonces, en sí, Dios lo que sí quiere es que nosotros podamos conocer nuestras emociones, sentirlas, pero expresarlas, sacarlas de una forma sana, ¿verdad? Entonces considero que Dios tiene que ver todo con nuestras emociones, y Él conoce también, ¿verdad? Que todo lo que uno ha vivido, pero Él también ha dejado recursos, herramientas, personas capacitadas para ir sanando todas esas experiencias, como yo mencionaba, todos esos traumas emocionales que se han ido viviendo a lo largo de la vida. Gracias, Claudia. Gracias. Qué tan enriquecedora plática estamos teniendo, llena de información importante para conocernos más. Y antes de despedirnos, Claudia, me gustaría que nos compartieras una frase corta de despedida. Pues una frase corta te podría decir que los cambios empiezan de adentro. Los cambios siempre van a empezar de adentro hacia afuera, porque a veces uno quiere, por ejemplo, venir, no, pero es que si cambiara la otra persona, entonces yo sería feliz. No, pero es que si mi mamá, no, es que si el trabajo, o sea, todo lo de afuera, porque uno cree que si se cambia lo de afuera, todo va a estar bien, y no es así. Y es algo que yo siempre comparto a mis pacientes, a quienes acompaño, todo empieza desde adentro. Las situaciones pueden seguir iguales, pero uno es el que empieza a cambiar, uno empieza a verlas todo desde otra perspectiva, empieza incluso a entender y decir, bueno, esta relación ya no me conviene. ¿Por qué? Porque aquí estoy desde el miedo, entonces empiezo a cambiar yo, porque realmente toda transformación y la sanidad va a venir desde adentro. No voy a esperar que alguien cambie para yo sanar, sino yo sanar para tener esa vida que sí quiero, una vida completa, una vida sana, una vida abundante, una vida donde yo diga, quiero disfrutar al máximo, pero siempre va a venir desde adentro. Bueno, con esto cerramos, con esto tan importante. Todo cambio comienza con nosotros mismos. Date un salto a tu interior. Pregúntate cuáles son esas heridas emocionales. Si te identificaste con alguna, vuelve a repetir el video, el audio, vuelve a escucharlo nuevamente, compárteselo a alguien que sepas que necesita escucharlo igual y algo va a resonar con esa persona. Pero si está resonando contigo todo lo que hemos hablado y todo lo que Claudia nos ha compartido en tan enriquecedora charla e información, bueno, pues yo te voy a decir, no estás solo, no estás sola en este viaje, en este caminar de la vida, como muchos le llamamos, ¿no? En este caminar donde a veces es difícil, se nos atraviesan mil cosas, pero sabes una cosa, no estás solo. Y para eso, bueno, pues yo te voy a invitar nuevamente que nos sigas en todas las plataformas, que nos mandes un mensaje privado si es que tú necesitas acompañamiento. Claudia, ¿dónde te pueden encontrar antes de cerrar? Ok, pues yo tengo mis redes sociales y me pueden encontrar en Instagram o en Facebook como amarme-para-impactar. Entonces, así estoy en Instagram como en Facebook,
para poder seguir compartiendo, y si de pronto te llamó la atención estos temas, pues son los que yo comparto. Yo trabajo toda esta parte porque realmente cuando cambias de adentro, tú puedes tener una autoestima sana, puedes tener relaciones saludables, puedes tener una vida plena, que es la que todos quieren, ¿verdad? Sin embargo, no todos están dispuestos a trabajar en sí mismos. Gracias, Claudia, gracias. Y no olvides seguirla en sus redes sociales, no olvides seguirnos también en las 2 emisoras de radio, Hiperbórea Radio y Sí Se Puede Radio, también en todas las redes sociales, por ahí nos vas a encontrar. Y sobre todo quiero cerrar con esto, todo cambio viene desde adentro, todo cambio necesita trabajarse desde aquí adentro, y cuando tú lo haces, bueno, mente sana, corazón alegre es lo que reflejamos. Gracias por estar aquí en un episodio más. Te damos la despedida y vamos a estar con otra invitada, con otro tema muy interesante en el próximo episodio. Así que te agradezco, Claudia. Gracias a todo el equipo y gracias a todos los que nos escuchan. Cuídense mucho, abrácense, háblense bonito, quiéranse y abracen ese corazón. Cuídense, bendiciones.